Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Excelente inicio de semana, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por hacernos el favor de recibirnos en sus hogares, pues en este inicio de semana, noviembre. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México, desde Cuernavaca, Morelos, desde donde buscamos a quien resulte responsable. Así es, bueno, pues donde que hay muchos, ¿verdad? Ay, pero están sueltos, agárrenlos. Así es. Bueno, vamos a hablar, va a ser un tema muy interesante, vamos a contar un poquito, que la gente nos ha pedido hablar de el sistema acusatorio adversarial. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito. Va a venir la maestra Berta Paredes Noyola, de la Barra de Abogados, va a estar platicando con nosotros. Y bueno, como se dijo, pues las cartas estaban marcadas y bueno, ya tiene su nuevo dirigente el PRD. Lo dijimos hace como un mes, ¿no? Que Agustín Basabe, expriista que encabezó la Fundación Colosio, sería el relevo de Carlos Navarrete, quien puso en la mesa de la dirigencia y el resto de las tribus periodistas. ¿Qué va a buscar Navarrete? ¿Qué va a buscar Navarrete? Pues ¿qué puede buscar? Ahorita está fuera de la jugada de todo, ¿no? Era senador, la dirigencia del partido era su paso lógico, pero habrá que esperar. Acuérdate que él dijo que aspiraba a la candidatura presidencial. No creo que ya ahorita sea así. En aquel momento, ¿no? Basabe, pues obviamente es gente de los chuchos, completamente, lo mismo que Navarrete. Sí, es un relevo persona por persona. Virtual. Sí, una oxigenación. Sí, pero lo triste de todo esto es que ahora la nueva dirigencia quiere buscar a López Obrador. Es que la izquierda fracturada no tiene posibilidades de ganar la presidencia de la República solos. Carlos, a ver, insisto, ¿cómo es posible que los partidos políticos ahora quiere hacer y también el PAN, quiere hacer probables alianzas con el Partido de Acción Nacional para varios estados para el 2016, cuando tienen ideologías, estatutos, totalmente todo distinto? O sea, el quererse quedar nada más con el poder, por el poder, o sea, es lo que yo no entiendo de los partidos políticos. Mira, los que son muy finos dicen que se llama pragmatismo político. Los que no son tan finos dicen, es mera conveniencia. O sea, es mera conveniencia. Sí, es mera conveniencia política, pero yo no creo que, vamos, ya lo vimos en Oaxaca, lo vimos en Puebla, en Sinaloa. Son tres ejemplos. Carlos, pero ¿dónde queda? ¿Dónde quedas tú como partido? El partido lo que busca es acceder al poder, para desde ahí cambiar las cosas. A dinero. Va de la mano, a dinero, ¿no? Sí, porque obviamente mientras tienes esto, tienes más recursos, puedes hacer otros business. Y no importa cómo lleguen. Pero no importa cómo lleguen, no importa que sean gobiernos. Yo creo que ya sería el momento. Sin legitimización. Sí, porque no hay. Porque por no hay legitimidad. El bajo porcentaje de votos. No hay legitimidad. El bajo porcentaje de votación está deslegitimado. Sí, no hay legitimidad en ello. Yo creo que sería interesante, le hacemos un llamado a los senadores, porque yo creo que tienen que hacerse ya modificaciones en la ley, donde ya no se permitan las alianzas. Carlos, ya el PT y el Partido Humanista están por perder su registro. El PT ya. El Partido del Trabajo ya quedó fuera, ya quedó fuera. Pero Carlos, yo creo que es importante que cada uno de los partidos políticos, para lo que vaya a enfrentar, pues obviamente tenga la gente para poder realmente reaccionar. ¿Pero tú crees que los propios partidos políticos van a cambiar la ley que les favorece? Carlos, pero es que alianzas, coaliciones, Carlos, ya no puede candidaturas comunes, ¿la ley lo prevé? Sí, pero ya no, vamos. ¿La ley Carlos, lo prevé? Si no te prevén la candidatura independiente, o sea, y te ponen todos los candados para ser candidato independiente. Dirán, ¿ya la permitimos? Sí, entonces. Ya hay hasta gobernadores independientes, alcaldes independientes, diputados federales independientes. Carlos, yo de eso no creo nada. Pues yo tampoco, pero ahí están. O sea, no gracias a ellos. A pesar de ellos,
ahí están estos hombres que obtuvieron las victorias, ¿no? Sí, no, pero qué tristeza porque, Carlos, ¿para dónde vamos? Esa es realmente la pregunta. Los políticos siguen enriqueciéndose, siguen haciendo de las suyas, y el problema es que, Carlos, ya no creemos, ya no hay credibilidad ni en los partidos políticos ni en los políticos. Cada día es más triste lo que está pasando. Entonces, ¿de dónde? ¿No? Y tristemente, bueno, pues tenemos que hablar de una nota también lamentable. La cifra de muertos tras un tiroteo en un palenque ubicado en el centro de la localidad de Coajiniculiapa, autoridades ministeriales ascendió a 10 alrededor de las 21 horas. Asistieron al inmueble localizado en la calle 16 de septiembre, esquina con Ignacio Zaragoza, de la colonia Centro, y se enfrentaron a tiros. Llegaron unas gentes, entraron a disparar, los heridos fueron llevados por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General de Omotepec, y algunos de los fallecidos fueron identificados. Se trata de Alejandro Vázquez Pérez, de 27 años de edad, José Marín Flores, de 41, Isabel Santiago Melo, de 40, Pedro Cano Alfaro, de 26, Anuar Ávila Rentería, de 32, y un menor de 12 años, que estaba haciendo un menor dentro de un palenque. De las otras 4 personas, obviamente no informado, y 6 lesionados fueron identificados. Hasta el momento la Fiscalía Estatal investiga los hechos violentos ocurridos en ese municipio de Costa Chica de Guerrero. Lamentablemente fue un fin de semana nuevamente negro para Guerrero, para Iguala. Tenemos a Julio César Zubillaga, del Diario de la Tarde de Iguala. Julio César, con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, el gusto es mío, el abrazo fraterno y cordial para ustedes en el estudio, al igual que para sus televidentes. Gracias. Oye, Julio, pues lamentablemente un fin de semana negro para Guerrero. Definitivamente, como muchos otros, y como desgraciadamente nos estamos acostumbrando a esas... No podemos acostumbrarnos, Julio. A esos índices delictivos. Yo creo que cada vez causan por lo menos sorpresas que como en aquellas ocasiones en las que había 1 o 2 muertos y pues la alarma cundía entre los guerrerenses. Hoy estos hechos violentos se presentan de manera cotidiana y no efectivamente no debiéramos acostumbrarnos, pero pues no nos queda de otra. Los guerrerenses nos damos cuenta de que estas anunciadas con bombos y platillos estrategias para la seguridad pública pues no terminan ni empiezan siquiera de rendir los resultados que todos esperamos. El número de muertos en condiciones de violencia es cada vez mayor, y en diferentes partes del estado guerrerense, de una o de otra manera, pues nos damos cuenta que la nota roja sigue robando los espacios de los medios importantes de comunicación, como mencionabas, el caso de anoche en ese palenque, en ese improvisado palenque de gallos en pleno centro de Coajinicuilapa. El número de víctimas aumentó esta mañana a 11. Los heridos son indeterminados, precisamente porque, como es costumbre de las autoridades encargadas de impartir la justicia, prefieren omitir las cifras reales, prefieren omitir la información real, y emiten un escueto comunicado en el que manifiestan que los hechos se están investigando, investigaciones que nunca concluyen y menos aún dan resultados. Entonces aumentó a 11 el número de víctimas fatales en este palenque improvisado. Eran 10, se confirma que es una persona más fallecida por esta balacera entre quiénes, grupos antagónicos, galleros, gentes, ¿quién? Esa es la versión común, la versión de los habitantes, de los lugareños, que llegó un comando de aproximadamente 12 a 15 personas con armas de alto poder. Se dice que iban en busca del presunto jefe de plaza del lugar. La gente de respondió a la agresión y se hizo la balacera que dejó ese saldo de hasta el momento 11 muertos y un número indeterminado de lesionados. Oye, Julio, ¿y seguridad pública del estado dónde estaba? O sea, porque el municipio, digo, vamos, ¿cómo ingresan gentes armadas? Digo, a mí de entrada, ¿cómo permiten el acceso a menores de edad? Porque hay un menor también, de 12 años, ¿cómo permiten el ingreso? Y bueno, seguridad pública, el municipio, ¿qué pasó? O sea, porque pues
Todos parece que se vuelven en copartícipes y cómplices. Definitivo, empezando porque este tipo de actividades, este tipo de eventos, pues tienen una reglamentación específica. Así para es. poder, primeramente, llevarla a cabo. Segundo, tener el lugar adecuado con las medidas de seguridad. El lugar debe estar precisamente, si no aislado, por lo menos no en el centro de la ciudad. Así y es. efectivamente el acceso debe de estar limitado a personas mayores de edad y pues debidamente revisados, ¿no? No tienen por qué existir gente armada y sobre todo que utilizando armas de uso exclusivo. Ahora, no fue el único hecho de sangre este fin de semana en Guerrero. No, pues si nos vamos al puerto de Acapulco encontramos que nuevamente personas ejecutadas con características del crimen organizado. Bueno, aquí en nuestro terruño, en Iguala, tuvimos un desafortunado accidente también en el que resultaron víctimas fatales, nueve miembros de una familia, todas del sexo femenino, una familia de la región de Tierra Caliente, específicamente del municipio de Arcelia, escasos kilómetros de Iguala rumbo a la comunidad de Huehuepan. Se tiene conocimiento que desde el día lunes 3 de noviembre debemos de estar teniendo el reporte de que se perdió un vehículo, una camioneta tipo Explorer, se fue a un voladero, un precipicio de aproximadamente 100 metros de profundidad. Ahí quedó el vehículo, se empezó a rastrear hasta que se descubrió que se había ido ese voladero. El día de ayer, domingo, por la mañana, iniciaron desde temprana hora las labores de rescate, y pues con la pena de que 9 integrantes de esa familia, estaban las 9 en el vehículo, todos sin vida. Entre estos, de los 9 personas, 5 adultos y 4 menores, entre estas dos gemelitas de 3 años de edad. Un hecho que pues la verdad lamentable, trágico, que conmovió a la sociedad guerrerense, ¿no? O sea, además de los hechos violentos por acciones del crimen organizado, pues este accidente, ¿no? O sea, hacía tiempo que no comentábamos un accidente vehicular con el número de víctimas tan importante, 9 víctimas de una familia, y todas del sexo femenino. Julio, ¿cómo ves? Se acaba de ingresar el nuevo gobernador. ¿Qué acciones ha tomado para combatir la delincuencia? ¿Qué acciones está tomando para tener acercamiento realmente a los ciudadanos? Anuncios importantes, visita de funcionarios federales, entre ellos el secretario de Gobernación, Chong, el anuncio de la estrategia, de una nueva estrategia de seguridad. En el caso específico de Iguala, pues el retiro del personal de gendarmería para asumir las labores de seguridad pública, las fuerzas federales. Se comenta que es el mando único que empezará a funcionar en los próximos días, el que pueda de alguna manera rendir los resultados esperados en materia de seguridad, resultados que hasta el momento no se están viendo, y sí, por el contrario, han aumentado de manera alarmante los índices delictivos. Nuevo gobernador, recién iniciadas las acciones, Héctor Astudillo Flores, pues ha puesto en marcha en diferentes municipios importantes la instrumentación de estas fuerzas federales, pero te repito, hasta ahora sin resultados convincentes. O sea, en Iguala, específicamente el retiro de la gendarmería, pues hablamos de un número importante de elementos que dejaron de por lo menos pasear en los puntos rojos, ¿no? En los puntos delictivos de Iguala, y ahora la llegada de las fuerzas federales, que no ha disminuido la comisión de delitos del orden común. En Iguala se está dando el asalto a mano armada, el robo en casa habitación, con números bastante alarmantes. Creo que bajó un poquitito las ejecuciones, tiene días que dejó de reportarse homicidios, pero sí el incremento de ese tipo de delitos del orden común. Bueno, pues es un llamado a la Secretaría de Gobernación, a todas las autoridades, tanto federales, estatales,
Digo, porque ya basta, ya ha sufrido mucho Guerrero con todos estos hechos lamentables. Ya basta, viene un fin de año en el que pues los prestadores de servicios, los empresarios, los hoteleros específicamente de los destinos turísticos, pues tienen sus veladoras encendidas esperando que puedan por fin, siquiera a fin de año, captar tratar de recuperar algo. De esperar algo, sí, con estos índices delictivos, pues definitivamente que el turismo nos está abandonando. De Ayotzinapa, ¿qué ha sabido, Julio? Avances, nuevamente el grupo interdisciplinario dio a conocer que no ha cumplido la PGR, las recomendaciones que se dieron respecto a su primer informe. Están analizando otras situaciones, sigue encharcado el asunto de la entrevista. Ya los jefes militares ya dijeron que definitivamente no aceptarán la entrevista con el grupo interdisciplinario. No sé si tengan conocimiento de la detención allá en su estado, en Morelos, del presidente municipal de Cocula. Sí, como que se encuentra arraigado ahorita, está arraigado por posibles vínculos con delincuencia organizada. Cocula pues es el lugar que él gobernaba y es donde se presume que fueron incinerados los 43 estudiantes de Ayotzinapa aquella noche trágica del 26 y 27 de septiembre, ¿no? Siguen cayendo llamadas, piezas claves en la investigación, están detenidos, pues por no decir todos, así, la gran mayoría. Pero todavía falta el de seguridad pública, ¿no? Falta el de seguridad pública, hay un rumor que cada vez toma más fuerza en el sentido de que se encuentra ya privado de la vida, ya se le buscó, no se tiene conocimiento, no se tienen reportes de que haya hecho contacto con familiares, nada, pareciera que se lo tragó la tierra y pues son cada vez más creíbles las versiones de que pudiera estar ya sin vida. Está detenido el comandante operativo, los presuntos miembros del crimen organizado que ordenaron y participaron en la masacre, y no termina de confirmarse el lugar donde pudieron quedar los restos de los estudiantes, y es que efectivamente fueron ultimados esos dichos trágicos. También ya saben de la comunidad de Carrizalillo, perteneciente al municipio de Eduardo Neri, donde ahora, tras la captura de un presunto infiltrado del grupo Guerreros Unidos, confesó a los lugareños de que en el lugar había muchas fosas clandestinas, sí, y que en una de estas, aseguran, pudieran estar los restos de esos 43 estudiantes. Se iniciaron los trabajos por parte de la Procuraduría General de la República. Efectivamente se encontraron algunas fosas, algunos 14, cuerpos, en su mayoría del sexo femenino, es decir, no tampoco se pudo encontrar a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Sigue en el misterio el desenlace final de ese drama, de esa tragedia nacional. Así es, fíjate que la procuradora Arely Gómez afirmó que a más tardar el día miércoles responderá la Comisión Nacional de Derechos Humanos sus 26 recomendaciones emitidas en la dependencia sobre el caso Iguala. La funcionaria se mostró sorprendida por las exigencias de este organismo de que la respuesta de la procuradora sea total, no a medias, pues aseguró que están trabajando directamente con el titular de la Oficina Especial para Caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Trinidad Larrieta Carrasco. Estamos trabajando en este tema desde que nos envió el primer documento. Hemos estado reunidos con el licenciado Larrieta, atendiendo las recomendaciones. Entre mañana y pasado estaríamos enviando la documentación. Tenemos una relación de trabajo entre ambas instituciones, dijo luego de participar en el 4º Foro Nacional Sumemos a la Causa por la Seguridad de Ciudadanos Más Policías, donde el presidente Enrique Peña Nieto le felicitó por su cumpleaños. Así fue el día de hoy. Pues Julio, te agradecemos mucho. ¿Algo más que quieras agregar? Pues en Iguala decir que el personal de la Procuraduría General de la República, aun cuando prohibieron al grupo de los otros desaparecidos, que precisamente cumplió ayer un año de su creación a consecuencia de los hechos violentos de Ayotzinapa, pues mientras la PGR prohibió que se reanudara la búsqueda en fosas, ayer salieron a buscarse en otros lugares de Iguala y se localizaron por lo menos otras 10 fosas clandestinas con un número indeterminado de cuerpos, porque precisamente el grupo no está facultado para poder exhumar esos restos humanos. Quiere decir que en Iguala, donde se le rasca, casi estamos hablando de fosa clandestina. Yo me pregunto, el exgobernador, ¿qué estaba haciendo?
el exgobernador, los cuerpos militares, los policíacos, esa Iguala está en medio de cementerios clandestinos, donde se le marcan, donde van estos señores hoy especialistas con herramientas rudimentarias, con una varilla, donde pican, encuentran positivo a posibles fosas clandestinas. Qué lamentable, qué lamentable. Lamentable y penoso y dramático. Claro, una pesadilla en Guerrero y pareciera no tener fin. Había esperanzas de que Héctor Astudillo Flores tendría una mejor estrategia, el apoyo del gobierno federal, la renovación de las policías estatales, el tema del mando único, pero de entrada, pues bienvenido a la pesadilla, como dijera el sub Marcos, bienvenido a la pesadilla de Guerrero, gobernador, porque no se le ve hasta ahorita por dónde. Así es, efectivamente, todo ha quedado en anuncios prometedores, pero resultados cero hasta el momento. Bueno, pues te agradecemos mucho, Julio, un fuerte abrazo y saludos para todo Iguala. Gracias, buenas noches, el abrazo solidario para ustedes. Gracias. Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, no queremos informes a medias de la PGR. Así es. Le hemos pedido poquito de esto, poquito de lo otro. Lo quiere completo. Así es lo mínimo que pueden hacer y deben hacer, ¿no? Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Quiero darle la bienvenida a la maestra Berta Paredes Noyola, de la Barra de Abogados. Buenas noches. Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación. Al contrario. Sobre todo porque vengo en representación de la Barra de Además, Abogados. ¿no? Bueno, un saludo para Alejandro Smith Sí, un saludo y compañía. Eso es bueno. Bueno, Carlos, el viernes, auditorio, el diputado Aristeo Rodríguez se disculpó por la amenaza al camarógrafo de Quien Resulte Responsable en tribuna, así como se lo ordenaron con esa llamada de atención, ese extrañamiento que le hicieron. Vamos a ver las imágenes. Quiero platicarles acerca de lo que pasó el día 21 de octubre del año en curso, en la cual a los compañeros reporteros René y Otto se sintieron amenazados por mi persona. He de señalar que aprovecho este espacio para hacerles saber públicamente que en lo sucesivo y a lo que me concierne, pueden estar tranquilos, ya que nunca tuve, ni tengo, ni tendré la intención de cometer acto alguno que pudiera lastimar u ofender a estos compañeros. Durante mi vida pública, que se traslada a más o menos 2 décadas, he sido respetuoso de los compañeros comunicadores. Mucho por el contrario, me considero y considero a muchos de ustedes mis amigos. Por ello, que ante esta tribuna expreso mis más sinceras disculpas a René y a Otto por la incómoda situación en la que vivió. Aceptadas sus disculpas, señor diputado, pero esto no nada más es con René, con Otto, tiene que ser con todos los medios de comunicación, porque tiene que haber respeto. Ustedes tienen un puesto público, se deben para los ciudadanos. El Congreso es del pueblo, no de ustedes están de paso. Entonces tienen que aprender a respetar, como nosotros aprendemos a respetarlos, los respetamos siempre cuando se lo ganen. Y nosotros lo único que hablamos es con la verdad, y si eso muchas veces les duele y les incomoda, qué pena, hagan bien su trabajo para que eso no suceda. Que cada quien haga lo que le corresponde. Los diputados tienen la función de legislar, velar por el marco jurídico, el Estado de Derecho. Nosotros, los comunicadores y periodistas, somos voz de la sociedad y tenemos el compromiso inalienable, ¿verdad? Así es, inalienable, de hacer público lo que es público. Y en este caso, bienvenidas las disculpas. Después del exhorto y la amonestación de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, del llamado que le hizo el Mecanismo de Protección a Periodistas, también damos vuelta a la hoja. Ese mismo día, el diputado Aristeo Rodríguez Barrera violó las normas de protección civil del Congreso del Estado. Así es. Él ordenó a los
responsable de seguridad de la entrada principal del Palacio Legislativo de la calle de Matamoros, que permitían el acceso a campesinos que fueron llevados, quisiéramos pensar, voluntariamente para expresar lo que hoy redundó en un caos vehicular la violación a las leyes federales y locales en materia de vías de comunicación. Pero ese día, el mismo viernes en que el Congreso del Estado designó por unanimidad a Javier Pérez Durón como fiscal general del Estado, se introdujeron demasiadas personas que ponen en riesgo la integridad física de quienes se encuentran dentro del Palacio Legislativo, porque no había manera de salir en caso de una conflagración, de un siniestro, de un temblor, de un incendio. Entendemos que se llega a este inmueble para manifestarse, para hacer un llamado. Hoy se volvió a hacer uso del músculo del campesinado. Pueden resultar válidas las peticiones que ante la ausencia del temporal no es válido, haya daños. A ver, la demanda de atención, no la forma en que lo hicieron. Yo creo que hay formas. ¿Sí? Y no es válido que tengas que obstruir las vías de comunicación para hacerte escuchar. Tiene tribuna, ¿correcto? Que lo haga por los canales, ¿de acuerdo? Pero no perjudicando a terceras personas. Ya basta de estar violentando la ley. Eso se llama impunidad. ¿Sí? Y no es posible que un diputado que está para hacer respetar la ley sea el primero en organizar todo esto y violar la ley. Se habla de 3,000 campesinos que piden una respuesta a sus demandas. Las demandas son que se les apoye con 150 millones de pesos debido a que el temporal no fue lo que esperaban. Hay pérdidas en cultivos de maíz y de sorgo, también por el pulgón amarillo, esta plaga de este año. Ya había un diálogo, ya había un compromiso para hacerlo, esperaban una respuesta inmediata y por eso bloquearon la autopista del Sol a la altura del Polvorín en ambos sentidos. Hubo conatos de bronca, de pleito, porque personas desesperadas por pasar se enfrentaron con ellos. Ellos tomaron también una decisión violenta y tuvo que intervenir la Policía Federal y un par de oficiales de la Marina, porque en este convoy que estaba parado desde la entrada del Polvorín hacia el sur, había un vehículo que transportaba explosivos. Estaban demasiado tiempo al rayo del sol y representaban un riesgo. Permitieron que pasara el convoy con otros cuantos vehículos, volvieron al mismo bloqueo y fue la pesadilla total en la ciudad y la gente que iba rumbo a Guerrero o de Guerrero hacia la ciudad. Sí, eso no se vale. Pero bueno, eso es lo que sucede. Abogada. Sí, es lo que pasa. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde queda, porque es violentar la ley. Es violentar la ley y sobre todo... Pero fíjate cómo son las cosas. Ajá. Si cualquiera de nosotros, con nuestro vehículo automotor, agarramos todo y cerramos, ¿qué pasaría? ¿Pero dónde está el Estado de Derecho? Sobre todo se pierde, porque ahí sí coincido con él en el sentido de que los diputados, todos, aquí sin mencionar nombres en particular, no solo están para respetar la ley, ellos crean las leyes, ellos ellos legislan, entonces no pueden ir en contra de lo que ellos mismos hacen, ¿no? Y sobre todo valerse de otras personas, porque desgraciadamente eso es, o sea, muchas veces los que van a pararse al rayo del sol, pues solamente van en cumplimiento de algo. Sí, acarreados. Desgraciadamente, ¿no? Vamos a poner el nombre, ¿cómo es? O sea, desgraciadamente, porque los afectados somos otros. Decían unos compañeros que trabajan en Atalacholoaya, dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Yo ya no llegué a trabajar, ya no se desahogaron diligencias, etcétera, etcétera. Entonces, no, hay gente de urgencia, personas, hay un par de universidades en esa zona ya no pudieron llegar. Los de la Tecnológico Monterrey, la UVM. Y ahí se pierde, ¿no? De donde mi derecho termina donde empieza el tuyo, ¿no? Eso es algo que lo tenemos totalmente olvidado, ¿no? Si cada quien pusiéramos un granito de arena en ese respeto y sobre todo los legisladores o los funcionarios públicos o los representantes de sindicatos o de agrupaciones que luego olvidan y tienen esas agrupaciones nada más para hacer como grueso de exigencias, a veces desgraciadamente personales, pues sí se pierde, ¿no? Por eso tienen la calificación que tienen los diputados hoy en día. Y pues ellos tienen que empezar respetando la ley. No saben. Sería lo deseable. Es lo que deseamos, porque al final de cuentas nosotros como abogados aplicamos las leyes que ellos crean, ¿no? Entonces a nosotros nos exigen que cumplamos la ley, y ellos también la tienen que cumplir. Ahora, entrando en materia, este nuevo sistema de justicia penal, el acusatorio adversarial, es más justo con respecto al anterior que teníamos, lleno de legajos, opaco, sí nos da salidas como para atender estos fenómenos,
o no, los alcances de este nuevo sistema no obliga, por ejemplo, a los garantes de la ley a que sean los primeros en cumplirla, como lo hacen cuando protestan el cargo, ¿no? Sí, fíjate que aquí lo que tenemos es que hacer división, ¿no? Sí. O sea, en el caso del que estamos hablando de estas manifestaciones, bueno, se quedan en una manifestación y si no hay una denuncia, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces ya nosotros, como abogados trabajando el sistema de justicia penal, sí, pues ya lo vemos posterior a la denuncia, ¿no? O sea, a partir de que hay una denuncia, hay una querella ante el Ministerio Público, allí empieza toda la investigación hasta que llega al juez. Sí. Entonces, es posterior a. Fíjate, o sea, no estamos en la cuestión de prevención. Esa es otra cosa, la prevención es otra cosa que en este caso le tocaría a la Comisión de Seguridad Pública. Y el trabajo ya de este sistema, que también se trabaja en coordinación, claro. Sin embargo, la aplicación de ese sistema va una vez que empezamos con la investigación. Sí, pero totalmente. Fíjate que hay muchos detalles que todavía no han adelantado. Fíjate que el presidente de la Fundación Renace, Ernesto Canales, urgió al Poder Legislativo a sacar las normas pendientes del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Durante el cuarto Foro Nacional, Sumemos Causas por la Seguridad Ciudadana, Más Policías, recordó que entre los pendientes están la Ley Federal de Policía y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales. No solo falta la Ley de Ejecución de Sentencias, sino también otras leyes. La primera, una Ley de Policías, una Ley General de Policías, expresó. Entonces, lamentablemente, también el titular de la nueva unidad de anticorrupción del gobierno planteó la necesidad de reformar la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque se han encontrado que hay todavía mucha protección hacia lo que es el presunto. O el imputado. O el imputado. En este caso el imputado, no el presunto. El imputado. Pero fíjate que hay... Yo como abogada y como integrante de la barra y con el trabajo que hemos hecho en foros y en proyectos para presentar inclusive a los diputados, sí hemos visto el avance, porque al final de cuentas como asociación, igual que la que acabas de mencionar, buscamos que se cumplan con las obligaciones que tienen los legisladores. Y en el caso de que tú me decías que sí es más justo, no es tanto que sea más justo, porque la justicia... Es ciega. Es ciega. O sea, es muy abstracto el concepto. Esa es la palabra, abstracto. Pero entonces también es un asunto de percepción. Es un asunto de percepción. ¿Económico? También. Sí. Dicen que en la cárcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Desgraciadamente sí, porque si tú tienes un abogado estudiado que se dedica totalmente a tu asunto, le va a encontrar todas las lagunas a la ley, le va a encontrar todos los elementos, va a presentar todos los medios de prueba para que se desahoguen y a lo mejor va a encontrar ahí alguna laguna que va a beneficiar al imputado, no porque no sea el culpable o sea el culpable, sino que porque tuvo una excelente defensa, también hay que ver eso. O sea, muchas veces la ley se gana o el asunto se gana no por justo o injusto, sino porque cumplas todas las formalidades legales. Y si tú cumples todas las formalidades legales, no se te pasó ninguna audiencia, ningún citatorio, a lo mejor vas a tener sentencia favorable, hablando del derecho en general. Sí, pero vamos, a ver, abogada, en el nuevo sistema acusatorio adversarial se habla que hay una igualdad, tanto para la víctima como para el imputado. Sí lo hay, ¿eh? O sea, sí lo empezamos. Te voy a dar un ejemplo. No, déjame preguntarle para que me conteste. Ahorita me lo da. A ver. Si hablamos de una equidad, hablamos de una igualdad, tanto los mismos beneficios tiene el imputado como la víctima, sí. ¿De acuerdo? Y de la víctima se olvidan en muchos aspectos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a una sentencia. Ya hubo una sentencia, primera instancia, la revisión. El imputado tiene 8 años para irse al amparo. La víctima tiene 15 días. ¿Dónde está la equidad? ¿Perdón? Ahí se pierde. A ver, no. ¿Dónde está la equidad? Entonces, si estamos hablando de un nuevo sistema donde existe la equidad, la igualdad, los mismos derechos, ¿dónde queda? Fíjate, ahí sí es un punto muy porque entonces estamos hablando de una inconstitucionalidad. Pues no tanto claro que sí. No tanto porque es inconstitucional si tú le estás dando un beneficio y una ventaja indebida
al imputado, al sentenciado, que a la víctima. Mira, vamos mejorando, porque antes era atemporal, no había tiempo para presentar pero a ver. Ahora pues nos quedamos, los plazos nos bajamos a 8 años. No, a ver, espérame, pero tú no le puedes dar, entonces ya no hay igualdad en este sistema. Sí, pero ya estamos hablando de una sentencia condenatoria. Pero tiene que tener los mismos. Sí, ahí coincido. Los dos estuvieron bajo un sistema acusatorio adversarial. La víctima y el imputado. Ahí coincido contigo. Sin embargo, en el ya sentenciado, estamos hablando del sentenciado. ¿Bajo qué proceso estuvieron? Sobre el mismo. Entonces. Pero él ya está sentenciado. Es la diferencia. Él ya está sentenciado y la víctima ganó. No, pero vamos, no le puedes, aunque haya ganado la víctima, no le puedes dar una ventaja indebida al imputado, al sentenciado, que a la víctima. Bueno, porque entonces estás violentando el Estado de Derecho. Ahí no te lo discuto, inclusive es tema de tesis en ese aspecto. Es inconstitucionalidad. En cuanto a la ley de amparo. En cuanto a la ley de amparo estaremos hablando de un tema inclusive de tesis. Pero, no obstante ello, que la ley que ya estamos aplicando, que es esa, pues él es sentenciado. Entonces, no importa, pero tiene que haber una equidad. Bueno, ahí no hay una sentencia. Hay una sentencia. Porque también, vamos, en este caso, si en este caso los fiscales hoy por hoy no presentan las pruebas que debe ser, ¿qué debe pasar? Porque entonces la Fiscalía General o la Ley de Víctimas tienen que reparar el daño a la víctima si fue un error por parte de la Fiscalía. Fíjate que siempre se ha visto desde el punto de vista de que la Fiscalía, representante de la víctima, tiene todo el aparato del Estado y el sentenciado, al final de cuentas, si tiene dinero va a poder pagar un buen abogado. Tiene un excelente defensor de oficio. Pues puede ser, pero sin embargo, estamos en esa coyuntura. Vamos un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Piden que no se respete a la institución. No entiendo en qué estriba su temor, pero nosotros hemos sido muy puntuales de que el manejo que se dio en INPEPAC estuvo viciado de origen. Lo hemos dicho constantemente. Ellos están en su derecho de interponer los recursos legales que consideren necesarios, como lo estamos nosotros. Es ahí donde fundamos la incongruencia, ¿no? A mí no me impugnes, pero yo sí puedo impugnar a todo el mundo, ¿no? Creo que debemos de construir por la ciudad y no construir en torno a proyectos personales. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Es que es muy bonito el debate. Es muy bonito. Es muy interesante. Sí, porque tú me dices, yo te digo, bueno, la exposición de motivos en esos 8 años sí hizo énfasis a las garantías de la víctima y en vez de dejarle toda la vida, le reduce a 8 años. Pero tiene que haber un avance. Hay un avance. Yo no te discuto que sea inconstitucional. Sigue siendo perfectible el sistema, Sigue siendo perfectible, pero ya bajamos a 8 años. Ahora, dentro de esos 8 años... Y regreso otra vez a la exposición de motivos de esa reforma, es que la víctima tiene todo el aparato del Estado y tú me dices, tiene un excelente defensor, pero si no lo tiene todavía queda entre comillas. Es como todo el aparato del Estado, también es entre comillas. Fíjate que acabas de tocar algo muy interesante en cuanto a los aparatos de los estados de la República. Fíjate que lamentablemente sucede, y esto es en toda la República Mexicana, saludos a toda la República Mexicana. A ti te roban tu anillo, por poner un ejemplo. Tu anillo te costó 5,500 pesos. Sí. Bueno, si tienes la factura, padrísimo. Sí. Si no, presentas tus testigos de preexistencia. Presentas testigos de preexistencia y falta posterior. ¿De acuerdo? Y si no, pues digo, hay jueces que de repente dicen que tienes que tener un notario para que vea lo que guardas en las cajas fuertes. ¿Verdad? Pero en fin, son posiciones. Ok. Y agarra, pues bueno, agarra el perito y de repente dice, bueno, este anillo con características fulana de tal, tiene un costo de tantos gramos, tiene un costo de 1,300 pesos. Pues véndame uno, ¿no? Yo, ¿dónde lo compro, no? ¿Por qué siempre? Porque ahí es algo donde siempre la víctima pierde. Porque es en base al avalúo que hace no en cuanto lo compraste.
Pero ¿por qué? Si te están despojando de un bien que te costó 5 pesos, ¿por qué ahora te dicen que vale 1 peso? Y sobre todo aquí el problema en muchas ocasiones de los peritajes es que es... Pero es en toda la República que pasa a eso, lo que yo creo que es, porque ¿qué tendría que hacer el perito? Ir a una joyería. Claro. Pues es que y hacer su propia investigación. Por eso, pero es que vamos, si tú vas y lo compras en una joyería, obviamente dice, es que es el precio parado, pero pues es donde lo compré. Y la persona que... Pero llegamos al siguiente razonamiento, o sea, yo perito voy a la joyería, enseño el anillo, o sea, cuánto esta pieza, cuánto cuesta, cuánto costaba hace tantos años, o sea, hago una excelente investigación. Pero lo que te cuesta, si a ti te costó hace 3 años, te costó 5,500 pesos, digo, simplemente por el valor del oro, pues ya se incrementó. Si tú quieres comprar ese anillo nuevamente, ya no te costó 5,000 pesos, pero aparte de todo, todavía agarran, después de que te robaron, después que todo, todavía agarran, dices, no, pues ya tu anillo, pues vale 1,500 pesos. Pero eso es un razonamiento del perito de lo que está viendo por ahí. Eso es lo de... Pero es pegarle a la víctima. Sí, es pegarle a la víctima. Lo que hacen muchas víctimas es, cuando se consiguen asesor jurídico, que no solamente es el Ministerio Público, es hacer esa investigación. Pero Vamos a la joyería. Pero es que no tiene por qué ser... No debería, o sea, no tiene por qué ser. Sin embargo, es parte de lo que nosotros como asociaciones y como la mayoría de los abogados de la barra de abogados son abogados litigantes, es parte de lo que estamos generando, ¿no? De que se vaya mejorando esa investigación, esa falta de capacitación también de los peritos, el no llegar a una conclusión a lo que yo creo que es, o porque no tuve los medios. Sí, porque te agarran y dicen, de repente consultamos la página fulana de tal de internet, pues no. Consultamos esto. Sí, pero el valor del oro hoy por hoy es uno. Digo, hace 3 años, 4 años era otro. Y si tú vas a comprar esa misma alhaja, vamos, o sea, se incrementó. No, y es que obviamente ya entonces, te dicen, te voy a reparar el daño, ya tu reparación del daño ya fue menor. Dicen, lo perdido lo que aparezca. Pero no tiene por qué ser así, entonces se tienen que modificar las cosas. No, y además, ¿lo sufres? Cuando a uno le pasa directamente, pues, o sea, te duele. Pero lo correcto sería que el perito dices, bueno, tengo estos objetos, ¿dónde tengo que investigar su valor? Si son joyería, pues en una joyería. Inclusive el precio que tenía de acuerdo a la factura, el precio que tiene actualmente, y hacer un razonamiento de cuál es el valor real de esa alhaja. Ese es el trabajo. Te manejan la depreciación. Aún así, haces un buen pero razonamiento. No tiene por qué. Es que mira, ahí vamos. Si aún y cuando te manejaran la depreciación, dices, bueno, el anillo, el valor es o sea, son 5,500 pesos, ya le corresponderá a la otra parte atacarte esa conclusión, porque al final de cuentas lo que tenemos que hacer es beneficiar a la parte ofendida o a la víctima, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y esa es la obligación que tenemos que hacer, y eso es parte de la capacitación que deben tener tanto peritos como ministerios públicos, como fiscales, como inclusive los mismos defensores, ¿no? Y todo lo que es el cuerpo de la Procuraduría o de la Fiscalía actualmente, ¿no? ¿Cómo vamos con el sistema aquí en Morelos? Fíjate que en general vamos bien. ¿Sí? Somos ahorita el estado que en marzo ya entramos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, somos un estado que independientemente de, como tú dices, es perfectible, somos punta de lanza en cuanto a otros estados. Sí, claro, fuimos el segundo en implementar el sistema. Después de Chihuahua. Así es. Han venido de otros estados a ver cómo se está trabajando y que bueno, a perfeccionarse. Esos otros estados se van perfeccionando. La Procuraduría General de la República, la que está haciendo cosas muy interesantes en esto. Pero fíjate que, muy curioso, la Procuraduría General de la República, no obstante que como todavía no ha entrado, son los que tienen todavía ya entraron algunas delegaciones. Sí, pero tienen mucho miedo todavía, o sea, y eso me consta porque abogados del estado de Zacatecas, dice... Toda la investigación al delincuente lo agarran en flagrancia, lo llevan a la PGR con casi las armas, con las armas que los habían detenido. No supieron qué hacer los fiscales y al final de cuentas la detención fue libertad. O sea, de que todavía la PGR tiene miedo a enfrentarse a ese mundo de delincuencia organizada, en el sentido del Código Nacional. Nosotros nos enfrentamos a delitos locales, pero ellos se van a enfrentar al mundo
la delincuencia organizada y eso les preocupa. Y tuvimos aquí en el juzgado, en la Escuela Judicial Federal vino una magistrada y decía que sí les preocupa enfrentarse con el Código Nacional a la delincuencia organizada frente a frente, en el caso de ellos. En el caso de nosotros, vamos avanzando, las resoluciones sí salen en un año, o menos de un año, o sea, sí se ha avanzado. Esos expedientes que duraban 10 años, sí los estamos sacando en un año, sí hemos visto ese avance, o sea, para ambas partes. El rezago sigue en Atlacholoaya. Fíjate que no hay rezago, o sea, en cuestiones de las resoluciones. ¿Por qué? Porque el mismo código te limita en cuánto tiempo tienes que sacar una resolución, en cuánto tiempo tienes que emitir una sentencia y dependiendo si te vas a alguna apelación, si te vas al amparo, bueno, ahí en los amparos los tiempos se limitan y es en beneficio. ¿Cuál es el principal obstáculo hoy para que cuaje el nuevo sistema en Morelos? Pese a ser de los pioneros. Fíjate, hablamos de 2008. La Procuraduría. La capacitación. La Procuraduría ¿No la policía? Las dos cosas. Una, escoge una. La Procuraduría. ¿Por qué? No tanto por la capacitación, sino por la cuestión económica, por la cuestión, como tú me decías, de los peritos. O sea, que si tuvieran un centro con los aparatos para todo ese tipo de peritaje, los peritos mejor pagados, los fiscales mejor pagados, capacitados. Y sobre todo capacitados. ¿De qué te sirve tener todos los equipos si no tienes capacitación? Está la policía, no tenemos de una ni otra. La policía está en el primer eslabón, así la policía, luego la fiscalía y luego el Poder Judicial. ¿El atorón están todos en la fiscalía? Hasta ahorita, pues sí, fíjate que viéndolo así como me lo planteas, sería la policía. Nos comentaban yo fui a dar capacitación a la escuela de policía hace 2 años. ¿Pero por qué el policía? Y me comentaban, en este caso... A quien le corresponde ya la investigación es al fiscal. Sí. Pero tiene atribuciones nuevas la policía. No. Sí. De investigación. Por mandamiento del fiscal. No tiene la libertad. Dos puntos. La policía, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, sigue al mando de la Fiscalía. Sigue al mando de la Fiscalía. Pero, ¿qué pasa con la policía que es la de primer contacto? La policía de primer contacto con una escena de crimen no está al mando de la fiscalía. Estoy hablando de prevención de la policía. Del que llega al lugar de los hechos. Ajá. Del que llega pero al lugar de los es hechos. el policía. Sí, y puede agarrar, puede detener ese momento y poner a disposición de la fiscalía. Exactamente. ¿Me queda claro? Pero si ese primer contacto se violentan los derechos. ¿Y se hace la detención ilegal? ¿No se leen sus derechos? A eso me refiero. Es la policía de primer contacto la que no está al mando de la fiscalía. La cadena de custodia, no se preserva el lugar de los hechos. Carlos, vuelvo a lo mismo, es capacitación. No hace la entrevista adecuada para iniciar el proceso. O sea, Carlos, ahí está también. Es capacitación. Fíjate que en ese aspecto, en la barra de abogados, en una reunión que tuvimos la semana pasada, se entró en ese aspecto, ¿no? Los mejores estados en capacitación está Michoacán, Guerrero, Zacatecas, ahorita son los... Pachuca. Y Pachuca. Hidalgo. Pachuca, Hidalgo también. Entonces, nosotros como asociación estamos trabajando para precisamente aportar elementos y solicitar que esa policía, tanto la policía como la fiscalía, haya capacitación. Pero sí lo hay, o sea, sí se están capacitando, pero no se va a la par con los instrumentos necesarios. Pero no puedes capacitar a un policía en cursos de 8 días. Eso sí, o sea, Tú ves, lamentablemente en las escenas, lamentablemente las escenas del crimen. Lo que buscamos es un seguimiento, o sea, yo voy y capacito a un policía, o sea. Pero tienes que darle las armas al policía para que también pueda actuar. A eso voy, o sea, yo voy a capacitar, o sea, primero le voy a enseñar la cuestión teórica. Si 3ª, 4ª clase nos vamos a una escena del crimen y ahora tú dime qué vas a, o sea, de lo que te acabo de enseñar, ¿qué vas a hacer? O sea, es una capacitación práctica. ¿Qué tienes para poderlo hacer? Primero, ¿qué tienes? Pero y aparte, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a llegar desde...? ¿Qué objetos vas a fijar?
desde acordonar, o sea, desde acordonar el lugar. No pasa y de repente, pasa todo el mundo, ve las pisadas, ves todo, ya se cambió todo. Desde tu policía tienes que hacer todas las anotaciones de las personas que entran, de las personas que llegan. Se encuentran en el lugar. De lo que vistes en el lugar, otro policía tiene que estar entrevistando a las personas, qué tanto tenemos que acordonar, 20, 30, 40 metros, y ese acordonamiento tenemos que esperar a los peritos especializados, tenemos que esperar a la fiscalía. O sea, todo eso lo tiene que conocer el policía. Última pregunta, a ver, ya dijimos que hay que capacitar más a policías, la fiscalía es un asunto todavía porque faltan recursos para la infraestructura, un instituto profesional de peritos, de ciencias forenses, criminológicas, etcétera, los jueces la parte que le toquen, y la sociedad. ¿Cómo ha recibido, cómo ha permeado el sistema entre los ciudadanos, a final de cuentas, beneficiarios del sistema? Los ciudadanos, en la percepción que tenemos, incluyéndome a mí, cuando tú escuchas a la gente, te dice, pues, ¿para qué voy y denuncio? Sí, total, no me van a regresar nada, me traen dando vueltas, no me creen, quieren que yo me arregle, ¿por qué me voy a arreglar si yo quiero que lo castiguen? Así o sea, es. Si te encuentras esa percepción todavía muy triste de la gente, de que no logra el objetivo. Pero es falta de credibilidad. Esa es la palabra. Hoy no se creen nuestras autoridades. Esa es la palabra. En general, O sea, no hay, en general. Por eso, esa Carlos, es la palabra, no hay confianza. Credibilidad. Entonces, yo creo que se tiene que cambiar todo esto, porque realmente lo que queremos es confiar en las autoridades. Confiar y que no se fabriquen delitos, porque con 1 o 2 delitos que se fabriquen, empieza se perdió la credibilidad. Y se empieza, o ya se perdió. El problema es que te voy a decir una cosa, las procuradurías no son autónomas, dependen de los gobiernos estatales, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, mientras que no tenga una liberación de presupuesto, donde no tenga que someterse a votaciones, a ciertas cosas. Porque entonces son favores que se van guardando. Tiene que haber una autonomía completamente tenemos códigos, tenemos leyes, tenemos reglamentos, o sea, pero se violentan. Letrados estamos, o sea, ahí está. El problema es la cuestión de ejecutar, o sea, de que la persona que vaya a denunciar, suena así como que hasta chistoso, pero que sea apapachada, porque va asustada, va preocupada, lo que quiere es que se le tiene que dar la atención, que se le respete, que se le dé la atención, para que diga, o sea, para que exprese todo lo que le pasó, y no tengamos que cuando llegamos a juicio, oiga señora, ¿por qué no dijo esto cuando usted fue a declarar al Ministerio Público? Y aquí me está cambiando la declaración. Entonces la fiscalía tiene que tener el tacto de decir, tranquilo, o sea, dígame todo, o sea, vuélvala a leer, tranquilícese, darle el tiempo suficiente, porque al final de cuentas es como cuando vas al médico, quieres que te apapachen, pues cuando vas como víctima. Me ocurre todo lo contrario, doble, triple victimización. Exactamente. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada, la maestra Berta Paredes Noyola, de la Barra de Abogados. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Carlitos Félix. Maestro. Gracias. Bueno, pues se habla todavía de que sigue bloqueada la carretera, la autopista del Sol. Son ya 11 horas. Son 11 horas, obviamente porque exigen los 150 millones de pesos. Se encuentra ahí el diputado Aristeo Barrera, solidario. Obviamente automóviles es de entre 93 y 94 mil, 3 veces mayor que la de la plaza de cobro de peaje de Tlalpan en la Ciudad de México, que es de 33 mil vehículos. Sobre la autopista, la fila de autos es incalculable. En fin, gracias, buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.